Yo les voy a invitar a ustedes a que meditemos en un texto bíblico, un salmo muy conocido, y que lo volvamos a gustar, lo volvamos a saborear, lo volvamos a profundizar. Necesito que tengan la Biblia en sus manos, y la tienen ahí con ustedes, para que ustedes vean la riqueza, el valor de la palabra de Dios, la fuerza de la palabra de Dios. Necesito que tengan su Biblia en las manos y para que lo sigamos, para que valoremos la meditación de este texto bíblico. Si puedo ponerme, me dijeron que no me hiciera muy allá, pero me gusta estar cerca para que estemos. Este Papa está venciendo distancias entre el pueblo y los sacerdotes, y a veces nosotros queremos distanciarnos, y este Papa yo lo veo acortando distancias. Hay que acortar distancias entre el pueblo, los dirigentes, los líderes, los ministros, los sacerdotes, porque veo que este Papa está cortando distancias. Es chévere este Papa, ¿no? Es el Papa que Dios nos dio para esta época. Bien, quiero que tomen sus Biblias en el Salmo 23, un salmo muy conocido, y lo vamos a meditar despaciecito. Lo que les digo, cuando uno se come un alimento con rapidez, eso le produce indigestión. Cuando uno saborea, gusta, mastica y vuelve a profundizar, la palabra se vuelve para nosotros una alegría, un gozo, una felicidad. Tomen el Salmo 23 y vamos a saborearlo, a gustarlo. Muchas personas en sus casas tienen este salmo en un afiche, en una lámina. Yo quisiera que aprendiéramos a gustar ese sabor de la palabra de Dios, ese amor por la palabra de Dios. Voy a leer todo el salmo y después lo vamos a ir explicando palabra por palabra. Este Salmo 23 dice así: El Señor es mi pastor, nada me falta. Me hace descansar en verdes pastos, me guía a arroyos de tranquilas aguas, me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. Has vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días, y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. Es el salmo que habla de dos situaciones. El salmo que habla de Dios pastor, lo que hace Dios como pastor. Pero a la vez es un salmo que habla del creyente como oveja. Y es que es relativamente fácil entender a Dios como pastor, pero es un poco más difícil entenderse como oveja. Porque cuando uno entiende a Jesús como pastor, no reflexiona lo que eso significa como oveja. Siempre hacemos esta meditación y siempre hacemos esta reflexión desde el punto de vista de Dios como pastor. Pero todo lo que aquí vamos a ir meditando, que es la misma palabra de Dios, todo esto lo que nos lleva a profundizar y a meditar es que, en último término, tenemos que ser ovejas que se dejan pastorear. Porque quizás lo más difícil no es aceptar a Jesús o a Dios como pastor. Y yo creo que eso lo hacemos todos. Pero quizás es mucho más difícil y más complejo
aceptarse, verse y entenderse a sí mismo como oveja. Uno dice, el Señor es pastor, Dios es mi pastor. Pero cuando yo acepto que el Señor es mi pastor, es porque yo soy su oveja, su oveja. Y el problema es aceptar el pastoreo, pero el problema aún mayor para mí es entender que soy oveja. Y eso a uno le cuesta mucho, porque uno no quiere ser oveja, uno quiere ser león, uno quiere ser cocodrilo, algunos hasta se parecen. Pero el problema es ser oveja. Él es pastor. Y vamos a mirar, y la meditación de esta tarde tendrá siempre dos partes. ¿Qué significa que Él sea pastor? Pero luego usted y yo, en nuestra meditación y después de la reflexión, podríamos decirnos, y yo asumo el papel de oveja de dejar que esto ocurra en mi vida. Él es pastor, ¿ok? Pero lo primero que dice es que el Señor es mi pastor. Lo primero que dice es, nada me falta. Con Él como pastor, nada le falta, nada me falta. Y saben, yo creo que aquí los creyentes tenemos un gran problema. Significa que Dios es un pastor, un ser que provee. Dios es alguien que provee. Dios es alguien que está pendiente de mis faltantes. ¿Qué faltantes tiene usted en la vida? ¿Qué faltantes tenemos cada uno de nosotros en la vida? No estoy hablando solamente de faltantes a nivel material. Sin embargo, también los implica. Él es pastor porque con Él nada me falta. Resulta que el ser humano, digámoslo así, dentro del reino animal, es la criatura, aunque nosotros no somos animales, pero es la criatura más indefensa. Ustedes ven que nace un ternero y al día siguiente o aún al mismo día está caminando y está buscando comida, está haciendo lo que tiene que hacer para conseguir alimento. Los terneros nacen caminando. El ser humano se demora meses para caminar. Meses para caminar. Los animales nacen chillando, ladrando, gimiendo. El ser humano es la criatura que más se demora para expresarse adecuadamente, para aprender a hablar en nuestro caso. Somos seres absolutamente indefensos y somos seres absolutamente dependientes. Pero además, las relaciones que nosotros vamos teniendo, las relaciones que vamos teniendo con nuestros padres, con nuestra madre, con el papá, con la mamá, con los hermanos, van generando en la vida de nosotros una serie de faltantes. Una serie de faltantes. Cuando hace poco leí una investigación que se hizo de los criminales más grandes de la historia. Es un artículo psicológico interesante. Y ese artículo daba una de las conclusiones es que los criminales más grandes de la historia tienen familias desarticuladas, familias desbaratadas, familias con grandes problemas entre los papás, o tenían un papá opresor, o tenían una mamá demasiado sumisa, o solamente le había tocado a la mamá levantar solo ese hogar.
Somos seres humanos con grandes faltantes. Faltantes en el amor, faltantes de afecto, faltantes de cariño. Por eso nos hemos vuelto extremadamente celosos, extremadamente posesivos. Miren ustedes muchas de las relaciones que establecen muchas personas hoy. La mayoría de los jóvenes establecen unas relaciones obsesivas, supercelosas, posesivas. Somos seres humanos con faltantes. Y cuando dice aquí el Salmo, el Señor es mi pastor, nada me falta, hermanos, quiere decir que Dios es un ser que al ser humano lo va recomponiendo constantemente, lo va reestructurando constantemente, le va llenando los faltantes. Si una persona tiene el faltante de su papá o de su mamá en la vida, pero en ese hogar está presente Dios, Dios llega a suplir ese faltante. Dios llega a equilibrar a ese individuo y Dios llega a dar una paz y una tranquilidad a esa persona que no se lo puede dar absolutamente nadie más. Cuando nosotros entendemos que con el Señor nada nos falta, quiere decir que Dios suple y llena los grandes vacíos de la existencia humana. Dios llena los grandes vacíos de la condición humana. La otra vez le escuché decir a uno de los grandes líderes mundiales de la renovación carismática, un obispo colombiano, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. Y él decía que Dios nos había creado con un hueco, con un vacío, y que ese vacío y ese hueco solamente lo podría llenar Él. Y que cuando uno trata de llenar todos los huecos de la existencia con cosas, con personas, con objetos, el vacío y el hueco se aumenta más, se hace más grande. Esto es, solamente Dios satisface plenamente al ser humano. Toda relación humana dejará profunda insatisfacciones en la vida. Ningún hombre llenará adecuadamente ninguna mujer. Ninguna mujer satisfará adecuadamente a ningún hombre. Nada de lo que nosotros hagamos logrará satisfacer adecuadamente a otro ser humano. El único que satisface adecuadamente al ser humano es Dios. Su amor no es un amor esclavizante. Su amor no es un amor que despersonaliza al ser humano. Mis hermanos, cuando decimos Él es mi pastor, nada me falta, estamos hablando en todos los ámbitos de las realidades humanas. La parte psicológica, la parte afectiva, la parte material, la parte de relaciones. Y tal vez lo que nos hace falta a los seres humanos, o tal vez no, estoy absolutamente seguro que lo que nos hace falta a los seres humanos es la comprensión de Dios como el ser con el que nada nos falta. Él es mi pastor, nada me falta. Él es el que provee. Él es el que trae estabilidad a mi ser. Él es el que trae equilibrio a mi ser. Si ustedes analizan las sociedades sin Dios, son las sociedades donde hay más desequilibrios. Dios trae
una satisfacción del ser que absolutamente nadie más lo puede hacer en mi vida y nadie más lo puede hacer en tu vida. Mi hermano, sé oveja, sé una oveja buena. Deja que Dios satisfaga tu ser. Con Él nada te va a faltar. Yo les decía ayer a los hermanos que estábamos reunidos ayer en retiro, les decía que dicen los psicólogos que la enfermedad del siglo XXI no será el cáncer. Casi que si hoy detectan el cáncer temprana, lo controlan. Y casi que con todo esto del genoma humano se van a poder prevenir enfermedades. Y los científicos y los pensadores y los psicólogos dicen que controlarán el SIDA. Antes una persona que tenía SIDA se tenía que tomar 20, 25 pastillas. Hoy se toma 2 o 3. No es un problema para la sociedad, el cáncer. Pero la enfermedad del siglo XXI será mental. Serán enfermedades de tipo mental, psicológicas, vacíos, depresión, ansiedad, angustia. Y de eso yo podría asegurarles a ustedes que en cada una de la familia de nosotros hay una persona con un problema de tipo psicológico. Ansiedad, todos los postguerra, postquirúrgico, postparto, porque ahora todo es postquirúrgico, postparto, post yo no sé qué. Y pues claro que estás enfermo, pues claro que estás mal. El problema es mental. El problema es de los seres humanos que nos sentimos solos, vacíos. Nos sentimos solos, vacíos, angustiados. El problema es mental. No es solamente físico, el problema es mental. Cuando dice el Salmo, el Señor es mi pastor, con Él nada me falta, está hablando de eso. Dios es alguien que llena tus vacíos. Dios es alguien que complementa adecuadamente tu ser. Dios es alguien que trae una paz que nadie más puede darte. Dios es alguien que trae satisfacción a tu ser, paz, tranquilidad, serenidad, como nadie más puede hacerlo. Cuando el Salmo dice esto, está hablando de que con Dios nada me falta. Y eso tiene dos maneras de entenderlo. Uno, lo material. Sí, con Dios no me falta nada. Quien tiene a Dios no le falta nada, decía Teresa de Jesús, la gran maestra espiritual del siglo de oro español. Pero también es esa faltante interior con el cual cargamos todos los seres humanos. Todos los seres humanos cargamos con un faltante interior. Y ese faltante interior, el único que lo puede satisfacer adecuadamente es Dios. Aléjese de Dios y sus faltantes se acrecentarán. Aléjese de Dios y sus vacíos se harán más grandes. Aléjese de Dios y usted será un ser desarticulado, estresado, descompuesto. Aléjese de Dios y usted será un ser inestable. Acérquese a Dios, déjese guiar, déjese pastorear, sea oveja, porque el problema a veces de la oveja es que hay ovejas que quieren decirle al pastor por dónde las tiene que llevar. Y ese es el problema de nosotros. Nosotros queremos ser ovejas que le dicen a Dios por dónde las tiene que llevar.
Acérquese a Dios y usted encontrará equilibrio. Acérquese a Dios y usted encontrará paz interior. Acérquese a Dios y usted sus intranquilidades, sus desasosiegos, sus complicaciones internas irán poco a poco encontrando su lugar, en proceso. Ayer hablamos de que la sanación se realizaba en proceso. Eso significa, Él es mi pastor, nada me falta. Eso significa, Él es mi pastor, con Él nada me falta. Ahora, eso no quiere decir que no sea necesario el amor humano, el complemento humano, las relaciones humanas. Pero el amor de Dios va más allá de eso. El amor de Dios suple vacíos que nos ha ido dejando la vida. Dios va trayendo una paz y una serenidad que absolutamente nadie más lo puede tener, hermanos. Eso significa, el Señor es mi pastor, nada me falta. En lo material tendré lo suficiente. En lo mental, en lo psicológico, en la parte interior, tendré un equilibrio, tendré una serenidad, tendré una paz que absolutamente nada ni nadie pretenderá darme. La sociedad de nosotros, el mundo de nosotros, el mundo que hemos construido, ha creado ídolos y dioses momentáneos, artistas, cantantes, danzantes, pensadores, que han ido dejando al ser humano cada vez más insatisfecho y que han ido dejando al ser humano cada vez más descompuesto. Acércate a Dios, hermano. Él es el origen de tu equilibrio. Él es el principio equilibrante de la existencia. Él es el principio de orden en el ser. Cuando usted se aleja de Dios, se desequilibra, porque usted pierde su centro. Cuando uno pierde el centro, entonces se desequilibra todo el ser. Él es el pastor. Significa que con Él nada me falta. Esto es, Él es el que trae equilibrio al ser. Yo creo, hermanos, que cada vez tenemos una sociedad más caótica. Cada vez habrán más atentados. Cada vez habrán más asesinos en serie. Cada vez habrán más personas que asesinarán en la escuela, o que dispararán en un colegio o en un hospital, o que se suicidan. Esta mañana yo estaba viendo la historia de un jugador de fútbol en la televisión mientras desayunaba, que se suicidó. Un hombre exitoso, un hombre que parecía que le iba bien. Pero es que nosotros hemos pretendido tener una felicidad sin Dios. Y ustedes y yo sabemos que la felicidad sin Dios es una felicidad incompleta. No hay felicidad completa sin Dios. Toda sociedad, toda familia, toda persona que borra a Dios de su historia, de su centro, es una sociedad, es una familia, es una persona que se desequilibra, Y por eso viene la angustia, y viene la depresión, y vienen los asesinos en serie, y vienen las matanzas, y viene la esquizofrenia, y viene la neurosis, y vienen los obsesivos compulsivos, y vienen los celosos, y vienen los esclavos del sexo, porque el ser está descompuesto. Solo Dios satisface adecuadamente al ser humano. Seamos ovejas que se dejan
pastorear, que encuentran en Dios su seguridad, que encuentran en Dios su paz. El Señor es mi pastor, nada me falta. Segunda afirmación, me hace descansar en verdes pastos. ¿Me hace qué? Descansar. ¿Me hace qué? Descansar. Repítanlo otra vez. ¿Me hace qué? Descansar. Descansar. Me hace descansar. ¿Qué es descansar en la Biblia? ¿Por qué Dios descansó? ¿Por qué Dios descansó al séptimo día? ¿Estaba cansado? ¿Estaba estresado? No. ¿Por qué Dios descansó? Dios descansó. ¿Y por qué Dios le dijo al ser humano que tenía que descansar un día a la semana? ¿Por qué? Por una razón. Dios descansó para contemplar. Dios descansó para contemplar. Y cuando Dios le dice al ser humano, descansa un día a la semana, que los cristianos entendimos que el día de descanso y el día del Señor era el domingo. ¿Para qué Dios le dice al ser humano que descanse? Para que sea capaz de detenerse y contemplar lo hecho. Y nosotros hemos perdido la capacidad de contemplar y de mirar lo que hemos hecho. Y por eso la gente trabaja y los lunes, los martes tienen un part-time y los domingos y no tienen capacidad de volver sobre ellos mismos. Cuando dice que el Señor descansó en el libro del Génesis y le enseñó al hombre a descansar, le está diciendo, mira, aprende a distanciarte de lo que haces. Aprende a distanciarte. Deja de estar metido en ese activismo. Esta sociedad nuestra te mete en un activismo. Tienes que trabajar 7 días a la semana. No tienes tiempo de pensar. Tienes que producir. Crear. Tienes que trabajar. Tienes que producir. Si no produces, no eres valioso. No eres valioso. Y entonces la gente es produciendo. Se vuelven unas máquinas de producir. Y están produciendo pensando en el día de su retiro. Y cuando llega el día de su retiro, ya no tienen fuerzas. Cuando dice, Él me hace descansar, ¿qué significa que Dios nos hace descansar, hermanos? Que Dios es aquel que nos hace tomar distancia de las cosas para contemplarlas, para saborearlas, para gustarlas, para disfrutarlas. A veces nosotros tenemos un problema con la palabra placer. Los creyentes tenemos un problema con la palabra placer, porque los hedonistas nos han hecho pensar que el placer es solo de tipo sexual. Y el placer no es solamente de tipo sexual. Yo dejé mi país para venir a compartir con ustedes porque a mí me produce placer predicar la palabra de Dios. El día que sea una carga, me quedo tranquilamente en mi casa. Esto me produce placer. Y cuando dice la palabra de Dios, Él me hace descansar. ¿Qué significa? Que Dios me hace disfrutar. Dios me hace gustar de la vida. Dios me hace gustar de lo creado. Me hace tomar distancia de lo creado. Eso significa descansar. Descansar es contemplar, es gustar.
¿Qué hizo Dios cuando se puso a descansar? Dios se puso a contemplar, porque el descanso es la vida a otro ritmo. El descanso, escúchenme eso, el descanso es la vida a otro ritmo. Ese es el descanso, la vida a otro ritmo. Por eso cuando uno está descansando, se levanta un poco más tarde y hace cosas que no hace en la cotidianidad. Descansar es vivir a otro ritmo, contemplar lo que antes no se contemplaba. Y cuando dice la Biblia que el pastor me lleva a descansar, significa que la vida con Él es más sabrosa. La vida con Él es más gustosa. La vida con Él sabe mejor. La vida con Dios es más rica, es más llena de contenido. La vida con Dios no se vive en superficialidad, sino que tiene un motivo, tiene un sentido. Y eso significa que el Señor me haga descansar. Descansar es aprender con Dios a vivir a otro ritmo, adquirir sabiduría. Y sabiduría no es tener acopio de conocimientos, sino que sabiduría es saborear. La palabra sabiduría viene de una palabra que significa saborear. El sabio no es el que tiene muchos conocimientos en su cerebro. El computador tiene mucha información en su memoria y no es sabio. El sabio no es el que tiene información en su cerebro. El sabio es el que sabe saborear. Es el que sabe gustar, el que sabe disfrutar, el que sabe vivir con gusto, el que sabe disfrutar la vida, el que sabe amar la vida. Por eso, mis hermanos, cuando dice la palabra el Señor me lleva a descansar, significa con Dios la vida es más sabrosa. Con Dios se vive más sabrosamente. Con Dios se disfruta más. Con Dios la vida es más rica, más gustosa, tiene sabor. A veces dicen de ciertas personas, cocina muy bien, pero tiene sazón. ¿Cierto? Tiene sazón. Es decir, lo que hace le queda bueno. No hay mejor comida que la de la mamá. ¿O no? Yo no cambio la comida de mi mamá, aunque no me haga los platos más exquisitos. No cambio la comida de mi mamá por la de ningún restaurante, porque mi mamá tiene una sazón. Le pone algo. Uno le dice, mamá, ¿qué es lo que le pones a la comida? Y dice, mijo, es que yo lo hago con amor. Sí, pero el amor, ¿a qué sabe? ¿Sabe a mamá? No. Sabe a rico, sabe a sabroso. Tiene un gusto, tiene un gusto. Mis hermanos, eso es la sazón. Eso es el descanso. Cuando dice el Salmo, Él me hace descansar, significa Dios le da una sazón a la vida, le da un gusto a la vida. Cuando uno está con Dios, todas las cosas saben tan bueno. Hasta el dolor sabe bueno. Hasta el sufrimiento sabe bueno. Hasta la cruz sabe buena. Hasta el dolor sabe bueno. Por eso, mis hermanos, dice el salmista, Él me hace descansar. Eso significa que me hace descansar. No significa que Dios es como un relax, como un spa. Porque la gente cree que Dios es un spa. A ver. La gente cree que Dios es un estado de enmarihuanamiento. No, señor. No. Porque a veces yo escucho decir a algunos creyentes como si que uno está con Dios, está viviendo como en las nubes, como en la estratosfera, que está alejado de la realidad. Eso es una alienación.
Y el Papa Francisco dice que el evangelio no es una alienación, no es una marihuana espiritual. Cuando uno vive y conoce a Jesucristo, uno no vive en las nubes, uno vive en la tierra y disfruta la tierra y goza la tierra. Mis hermanos, yo les estaba diciendo aquí que estaba sentado allí y decían ahora, levanten la mano los jóvenes de corazón. Yo no la levanté. Yo dije, yo no soy joven, yo soy adulto. ¿Para qué quiero ser joven? A mí me gusta la etapa de la vida que estoy viviendo. Tengo 53 años y no quiero tener 20. Me siento feliz de tener la edad que tengo. Porque a veces, perdónenme lo que voy a decir, nos han metido en un complejo. Nos han metido en un complejo y nos han dicho, con el perdón aquí de los muchachos, que la mejor etapa de la vida es la juventud. Yo no creo. Cada etapa de la vida tiene sus propios encantos y cada etapa de la vida tiene sus mejores momentos. Hay cosas de la juventud que yo no quisiera vivir. Ya las viví. Uno joven es una hormona alborotada. Hay cosas que yo no quisiera vivir de esa etapa. Cuando dice el salmista, el Señor en mi descanso, quiere decir que yo le pongo a la vida una cosa que se llama principio de realidad. Les voy a hablar lo que se llama el principio de realidad. Soy lo que soy y no soy lo que no soy. Así de sencillo. ¿Qué soy? Soy lo que soy. Soy el color de piel que tengo. Yo no puedo querer ser moreno, ni tampoco ser muy blanco. Soy una mezcla ahí. Espérate a ver. Soy la estatura que tengo, soy el tono de voz que tengo, soy el cuerpo que tengo, soy el sexo que tengo, soy los años que tengo. Porque la gente hoy no está contenta con ella. El que el blanco quiere ser negro y se mete a una cámara bronceadora todo el día. Y el que es negro se mete a una cámara despigmentadora todo el día. Y el que es alto quiere ser pequeño y el que es pequeño quiere ser grande y el que es gordo quiere ser flaco y el que es flaco quiere ser gordo. No estamos contentos con nada. Cuando dice la palabra de Dios, el Señor me lleva a descansar, quiere decir, el Señor es el que me hace ser feliz con lo que soy, con quien soy, con la historia que tengo, con la historia que manejo, con la realidad que manejo. Descansa, mi hermano. Deja de tener esas presiones psicológicas del mundo de que tienes que ser así, tienes que ser de esta manera, tienes que ser de esta forma, tienes que vivir así, tienes que vivir en tal lugar, tienes que tener tal auto, tienes que tener tal casa, tienes que tener tal cuerpo, tienes que tener esto, tienes que ser lo otro. Yo soy lo que Dios quiere que yo sea. Y vivo de acuerdo con Él, mis hermanos. Y eso es lo que me trae a mí descanso. Eso es descansar en el Señor. Hay una oración que yo he escuchado por ahí y me fastidia esa oración. Me choca esa oración. Hay una oración que dice: Señor, gracias porque yo tengo manos cuando hay otros que no las tienen. Gracias porque yo tengo pies cuando hay otros que no los tienen. Gracias. A mí me fastidia esa oración. ¿Y por qué me fastidia esa oración? Porque es una oración comparativa. Yo te doy gracias por lo que yo tengo porque otros no lo tienen. Y entonces el que no tiene brazos no da gracias. Y entonces el que no tiene piernas no da gracias. La oración no debe ser comparativa. Gracias porque yo tengo casa cuando hay otros que no la tienen. Y entonces, el que no la tiene, ¿qué? La oración no debe ser comparativa. Te doy gracias porque tengo mi casa. Pero no porque yo tengo lo que otros no tienen.
Porque entonces Dios favorece a unos y a otros no. Entonces Dios es bueno con uno y con otros no. Yo tengo que vivir con el principio de realidad. Yo soy feliz, soy colombiano, me siento feliz de serlo. Ser colombiano tiene cosas buenas y tiene cosas desagradables. Pero mi principio de realidad es: eso soy y no puedo dejar de ser lo que soy. Cuando yo estoy convencido de eso, mis hermanos, descanso. Yo soy lo que soy porque soy delante de Dios, y no soy lo que soy porque lo soy delante de los seres humanos. Soy lo que soy porque soy delante de Dios. Eso significa que el Señor me hace descansar. Ese es el descanso de Dios. Ese es el descanso que Dios me da. Aprender a distanciarme y aprender a contemplar, aprender a gustar, aprender a disfrutar, aprender a amar el momento presente. Una vez yo le pregunté a una persona: ¿en qué época te gustaría vivir? Y me dijo: a mí me gustaría vivir en la época de Jesús. Otro dijo: a mí me gustaría vivir en la Edad Media, con el Renacimiento, las artes. Y yo le dije: mira, eso es un principio de amargura, porque jamás vas a poder vivir en la época de Jesús, ni vives en el Renacimiento. Vives en el siglo XXI y vives en esta época. Y disfruta lo que eres y disfruta lo que Dios te ha dado. Gózatelo y disfrútalo. Y mis hermanos, ese será tu principio de realidad y ese será tu descanso. Llega una edad que le salen a uno las canas. No te amargues por eso. Si te las quieres tapar, tápatelas. Pero siempre estarán ahí. Siempre estarán ahí. Yo no te estoy diciendo que lo que no puedas mejorar, no lo mejores. Pero sí te estoy diciendo que aprendas a descansar en el Señor, a disfrutar lo que tienes, a amar lo que tienes. No te compares con nadie. Sé tú mismo. Sé tú mismo. El mundo necesita de ti, no de 20 copias de otro. Por eso en la espiritualidad de la iglesia, perdónenme lo que voy a decir, en la espiritualidad de la iglesia ya no se ama de la imitación de Cristo. Yo no tengo que imitar a Cristo, yo tengo que seguir a Cristo. Los evangelios jamás hablan de imitación. Los evangelios hablan de seguimiento. La imitación de Cristo, que es un libro extraordinario de la Alta Edad Media, hablaba de eso, pero esa era la manera de concebir. Dicen que lo escribió Tomás de Kempis, pero hoy hay muchos estudiosos que dicen que no fue él. Pero hablaba de la imitación de Cristo. Hoy los teólogos dicen: no debemos hablar de imitación de Cristo, sino de seguimiento. Porque el seguimiento es: desde lo que yo soy, sigo los pasos de Jesús. Yo no debo dejar de ser lo que yo soy para seguir a Jesús. Atención, no estoy hablando del pecado. El pecado sí debe vencerse y destruirse siempre. Pero mis hermanos, cuando yo hablo de que el Señor me hace descansar, quiere decir que el Señor me hace sentirme feliz conmigo mismo y me hace contemplar. Yo hoy estaba en mi cuarto del hotel fascinado con esta naturaleza. Pero a alguien le: padre, ay, qué jartera, qué pereza, tanto polen, la alergia. Y yo le decía: bueno, sí, para la alergia te tomas una pasta, usas un pañuelo, pero no dejes de disfrutar lo que hay tan bonito por volverte tan delicado. Nos hemos vuelto muy delicados. Y ya no disfrutamos nada, no disfrutamos nada. Qué cosa más hermosa este cielo azul. Ayer tuvimos aquí una tormenta y dijeron que venía un tornado y nos hicieron asustar y dijimos no, pero ayer era otro día. Cayeron truenos, cayó lluvia, espectacular. Hoy tenemos la maravilla del sol, espectacular. Cada día es hermoso. Cada día es un regalo de Dios.
Esas cosas de que, no, si yo me levanto por la mañana y veo que el cielo está azul, estoy feliz. Pero si me levanto por la mañana y veo que el día está nublado, pierdo la felicidad. La felicidad depende del clima. No, Señor. La felicidad no depende del clima. La felicidad depende del Dios que habita en mí. Aleluya. Ese es el motivo de mi felicidad. Eso significa que Él me hace descansar. Aprende a descansar en el Señor, hermano, a disfrutar, a gozar, a vivir. Yo veo aquí muchas parejas. Les voy a decir una cosa a ustedes, a los casados. Disfruten del sexo. ¿Y por qué si están casados? ¿Por qué si están casados? Si usted es una solterona, yo no tengo culpa. El sexo Dios lo dio con el sacramento del matrimonio. Y el sexo en el matrimonio es bendito. Porque hay casados que quieren vivir como curas y como monjas. No, Señor. Perdónenme lo que a mí me gusta hablar clarito. Pero hay parejas que dicen, pero es que yo cada que tengo una relación sexual siento que estoy ofendiendo a Dios. Pero Dios no te dio esa esposa y ese esposo en santo sacramento. Otra cosa es que usted ya perdió las ganas, señora. Eso es otra cosa. Ahí tienen que intervenir es otras cosas. Descansa. Sé feliz. Goza la vida. Disfruta la vida. Ríe. Ríe, mi hermano. Ríe. Muestra esa belleza de dientes que hartos dólares te han valido. Muéstralos. Muéstralos. Sé feliz. Sonríe. Gusta de la vida. Descansa. Eso a uno se lo ha dado Dios. Dios no nos dio cosas para quitárnoslas. Dios nos las dio para que las disfrutáramos. Somos nosotros los que le hemos quitado cosas a la vida. Así que tranquila. El Señor me hace descansar. Qué cosa más bonita es descansar en Dios. Es disfrutar la vida con Dios. Es amar la vida con Dios. Tercero, me guía a arroyos de tranquilas aguas. La primera palabra es nada me falta. La segunda palabra es me hace descansar. La tercera palabra, el verbo es me qué, guía. ¿Me qué? Guía. Dígalo conmigo, guía. ¿Qué es guiar? ¿Qué es guiar? ¿Qué es guiar? Déjense yo les explico. Déjese yo les explico. Me va a tocar mandar esta para atrás. Yo la mando. ¿Qué es guiar, hermanos? ¿Qué es guiar? Yo creo que a muchos de ustedes les han hecho un ejercicio que valdría la pena hacerlo en algún momento. Y es que a uno le tapan los ojos con una venda y no puede ver nada. Pero entonces hay una persona detrás diciéndole a uno a la derecha, a la izquierda. Y uno llega. ¿Saben qué es eso? Orientar, guiar. ¿Saben qué es eso? Ustedes saben lo que es un GPS. Eso es un GPS. Yo ayer me fui con una familia colombiana a comer y no sabíamos ni dónde era el hotel, ni dónde era el restaurante, pero poníamos la dirección y allá íbamos. Porque si el GPS le dice a uno, gira a la derecha, y uno se va para la izquierda, va a otro sitio, se pierde. Eso es dejarse guiar. Dejarse guiar es, usted le pone al GPS, le pone una dirección y empieza esa muchachita a decirle a uno,
a la derecha, a tantas millas a la izquierda, dé la vuelta. Y usted no dice, esta muchacha me va a llevar a un sitio equivocado. Usted confía. Y usted llega. Usted no sabe dónde está, pero usted llega. Nosotros ayer no sabíamos dónde estábamos, pero llegamos. Llegamos. Eso es dejarse guiar. Mis hermanos, eso es dejarse guiar. Dígale a Dios que sea un GPS para usted. Dígale a Dios, llévame a la vida eterna. Dígale a Dios, llévame a la felicidad. Y déjese guiar, porque el problema de uno es que Dios le dice para la derecha, mi hermano, y usted se va para la izquierda. El problema con Dios es que Dios le dice a usted, muchacho, pero gira, sigue 200 metros, ama de esta manera, y uno gira a la izquierda. Porque uno cree que uno sabe más que el GPS. Y usted no sabe más que Dios. No sea tonto, no sea estúpido. Déjese guiar. Esa palabra como que suena muy duro aquí, en mi país no tanto. Si los estoy insultando, perdónenme. Estúpidos. Eso significa dejarse guiar. Él me guía. Y ya la guía está hecha. Véala, miren acá. La guía está hecha. Aquí está la guía. Aquí está el GPS. Este es el GPS. Este es la guía. Y le dice a usted por dónde hay que ir, cómo hay que amar, cómo hay que vivir, qué hay que hacer. No sea estúpido, no tome la dirección equivocada. No se meta por donde no es. Porque si usted se mete por donde no es, por eso es que llega a donde no es. Los resultados son nefastos. Él me guía a arroyos de tranquilas aguas. ¿Quién sabe más, Dios o usted? Dios. ¿Está segura? ¿Y entonces por qué no le obedece siempre? Entonces usted me puede decir a mí, padre, ¿y cómo usted sabe que yo no le obedezco? Yo creo que usted sí le obedece. No me ponga rojita. Yo creo que sí le obedece. Yo creo que sí le obedecemos. Yo creo que sí le obedecemos. ¿Saben, hermanos? Es dejarse guiar. Déjate guiar. No seas tonto. Déjate guiar. Pon el GPS. Ten tu Biblia. ¿Dónde está su GPS? A ver, yo no le veo la Biblia. ¿No la trajo? No la trajo. No tiene GPS. Va a llegar al lugar equivocado. Ah, aquí está la mía, vea. Compártanla, compártanla. ¿Y dónde está la suya? No la trajo, no, por eso no llega al lugar que es. Doña. Ajá. GPS. A ver, levanten la mano los que trajeron GPS. A ver, yo veo. Los demás no saben para dónde van. Hello. ¿A dónde van? Hermanos, Él nos guía a arroyos de tranquilas aguas. Déjate guiar. Tercero. Primero, ¿el qué? Con Él nada me falta. Segundo, Él me hace descansar. Tercero, me guía. Cuarto, a ver que yo ya perdí aquí. Cuarto, me da nuevas fuerzas. ¿Ese pastor qué le da a usted? ¿Le da qué? Nuevas fuerzas. Ustedes han visto una propaganda en televisión, todos. Sí, pues espera que no le he dicho cuál. ¿Cómo dice que sí si no le he dicho cuál? Déjese guiar, pero como no trajo Biblia, pero no sabe. Les voy a decir cuál es la propaganda. Ustedes han visto una propaganda de Energizer.
de unas baterías, de pilas. Y le ponen a un muñeco esas baterías y el muñeco empieza a darle a un tambor. Y dice, si usted usa otras baterías, otras pilas, durará poco. Pero si pone pilas Energizer, todo funcionará, no se acabará. Aunque algún día se acabe. Cuando dice la palabra de Dios, el Señor me da nuevas fuerzas. Perdónenme la comparación, yo sé que Dios es mucho más que eso. Pero la comparación es cuando estás con Dios, tenés unas pilas que no se descargan jamás. Más que las Energizer. Esas pilas no se acaban jamás. Cuando uno está con Dios, no pierde las fuerzas jamás. Jamás. Porque Dios no me da fuerzas. Dios me da es nuevas fuerzas. No dice la Biblia que Dios me da fuerzas. Dice que Dios me da es nuevas fuerzas, como las que necesita esta que está dormida. Dale, Señor, el descanso eterno. A ver, yo voy a ver quiénes están dormidos. El Señor me da nuevas fuerzas. Digan conmigo, nuevas. Y van haciéndolo levantando su mano derecha. El Señor me da nuevas. El Señor me da nuevas. El Señor me da nuevas fuerzas. Fuerzas. Dios me da nuevas fuerzas. Yo aquí los veo a todos. El que se me duerma lo despacho. No me dura 24 horas. Aseguro esas exequias. El Señor me da nuevas. Él me da nuevas fuerzas. Ah, qué bonito eso. Nuevas fuerzas, nuevas ganas de vivir, nuevas ganas de amar, nuevas ganas de perdonar, nuevas ganas de salir adelante, nuevas ganas de superarme, nuevas ganas de perdonar, nuevas ganas de luchar, nuevas ganas. Ave María, a veces la gente. La otra vez yo estaba en un retiro con los muchachos y iban a hacer una vigilia de toda la noche. Y me dijeron, padre, ¿por qué no te tomas un Red Bull? Tómate un Red Bull, que si uno toma un Red Bull, uno no. Bueno, yo me tomé ese Red Bull y pasé 3 días así, vea. Yo ya tengo bastantes energías para meterle más. Dios nos da nuevas. Entonces ahora no me vaya a decir, porque hay gente que uno le pregunta, ¿cómo amaneciste? Ay, más o menos. Eso no son nuevas fuerzas, se le acabaron las Energizer. ¿Cómo amaneciste? Más o menos, padrecito. ¿Cómo van tus cosas? Más. ¿Por qué los católicos nos acostumbramos a decir siempre más o menos? Algunos, usted no. Da muy bien, para el cielo. A veces decimos, a veces algunos, a veces, exceptuando aquí esta partecita, a veces algunos decimos, ¿cómo amaneciste? Ay, más o menos, ay, más o menos. No. ¿Sabe cómo tiene que decir un creyente? Espere. Si tiene problemas, debe decir, con problemas pero en victoria, con dificultades pero en victoria. El católico siempre debe decir, ¿cómo estás? Bien y mejorando, bien y mejorando. Digan, bien y mejorando. Digan, bendecidos por el Señor. Con problemas pero en victoria. Con adversidades pero en victoria. Eso es lo que se llama, hermanos, tener nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. Métale nuevas fuerzas a eso, hermano. El Señor nos da nuevas fuerzas. El Señor es un revitalizador interior. ¿Y para qué nos da nuevas fuerzas Dios? Porque uno se cansa de amar. Levanten la mano los que se han cansado de amar. Yo. Usted no, un poquito a veces, un poquito. Entonces levántela un poquitico nada más. A veces uno se cansa de amar. A veces uno se cansa de amar a la esposa, al esposo, que sí que friega la vida, al papá y a la mamá.
A los hijos sí que piden, sí que cansan, sí que fastidian con ese computador todo el día en la mano. ¡Qué fastidio! ¿A usted no le cansa eso? ¡Ay, sí! Eso cansa. Pues Dios le da a uno nuevas fuerzas para no perder el objetivo, para no perder las ganas de luchar, para no perder las ganas de salir adelante. El Señor nos da nuevas fuerzas todos los días, todos los días.